¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Suelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, ya casi cerrando nuestra serie, ya estamos llegando a la parte final de nuestra serie de programas sobre historia de la ciencia. Y hoy vamos a platicar sobre unos dilemas científicos de corte ético que tienen que ver con esta cuestión de la ciencia como experimentadora, que empieza a experimentar sobre todo en la medicina, o los experimentos que posteriormente se crean para poder identificar algún tipo de enfermedades o algunas sustancias químicas y cómo reaccionan en el cuerpo, siempre rayando en ese asunto de caer en la falta de derechos o en el abuso de derechos humanos, pues con los pacientes, con los experimentados. Y antes de que hubiera protocolos de investigación muy bien definidos acerca de cómo experimentar con humanos, protocolos médicos, psicológicos, químicos, en fin, de todo tipo. Entonces, obviamente, la ciencia pues se ha visto implicada en este tipo de procesos, no se exime de ello, y pues obviamente ha generado muchas polémicas con respecto a ello. Quizá la última que vimos muy en vivo, pues o que nos tocó vivir de manera muy plena, fue esta cuestión de la pandemia con el COVID, la experimentación con las vacunas y después todos estos prejuicios con las vacunas de que sí, que sí no, en fin, ¿no? Que si hacían esto daño, no hacían daño, y protocolos que estaban ya muchísimo más cuidados, ¿no? Para en este caso, pues poder hacer una investigación pues más sólida. Y bueno, de eso va nuestro programa de hoy y pues vamos a ver, nos quedan 2 programas más todavía en la lista. Vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias, yo soy Arturo Ramírez. No olviden, sí, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de La Letra Suelta o aquí en la página de la Facultad de Química de la UNAM. Muchas gracias y comencemos. Denigrar a las mujeres ha sido un deporte popular desde que se acusó a Eva de caer presa de las malas artes de una serpiente en el jardín del Edén. Cuando Darwin afirmó que la selección natural había dado como resultado una superioridad del hombre sobre la mujer, hasta sus críticos estuvieron de acuerdo con él. Tanto a Darwin como a sus críticos les costaba mucho librarse de sus convicciones victorianas. Darwin se había creado en el convencimiento de que los ingleses eran más civilizados que los irlandeses, que los europeos blancos debían gobernar a los africanos y que los hombres más fuertes y más inteligentes eran muchísimo más que las mujeres. Al integrar estos prejuicios en su teoría de la selección natural, Darwin les dio una justificación científica que contribuyó a su consolidación. La aprobación de la discriminación mediante la ciencia no era una actitud exclusiva de Darwin. Los anatomistas de la Ilustración exageraban las diferencias entre los esqueletos masculinos y femeninos para adecuarse a las formas corpóreas ideales y ordenaban los cráneos de los primates de forma que confirmasen la supremacía europea. Durante el siglo XX, las máscaras de la racionalidad objetiva seguían ocultando viejos prejuicios. Según las versiones convencionales del proceso de concepción, un óvulo femenino yace en un letargo a modo de bella durmiente en espera de su príncipe, un heroico espermatozoide que supera a sus rivales y que, haciendo frente a los hostiles flujos vaginales, despierta su inactivo destino de su sueño. Desde la década de 1980, los científicos postfeministas retorcieron la antropomorfización en dirección contraria, visualizando a los óvulos como femme fatales que tiendan a los espermatozoides errantes con atractivas sustancias químicas para atraparlos mediante sencillos y similares a los dedos. Incluso los experimentadores de laboratorio más escrupulosos enfocan sus investigaciones desde ángulos distintos.
A mediados del siglo XIX, algunos fisiólogos alemanes conceptualizaban a las personas como máquinas químicas, lubricadas por fluidos internos para mantener la mente y el cuerpo funcionando sin problemas de al unísono. El cerebro secreta pensamientos, dictaminaba el polémico científico Karl Vogt, igual que el estómago secreta jugos gástricos, el hígado bilis y los riñones orina. En principio, según este grupo, si fuese posible averiguar exactamente cómo funciona el motor humano, se podría desarrollar remedios químicos para que funcione perfectamente. Los críticos se resistían a admitir el reduccionismo de convertir a los seres vivos en moléculas complejas. Sin embargo, este enfoque materialista generó resultados, como medicamentos para luchar contra las infecciones y para ajustar los delicados mecanismos internos. Mediante la detección de sutiles diferencias químicas entre hombres y mujeres o entre africanos y europeos, también sirvió para proporcionar nuevos argumentos científicos para la discriminación. Los fisiólogos sondearon en mayor profundidad los tejidos internos del cuerpo humano, buscando metódicamente distinciones de género en cerebros, cabello y arterias, hasta que solo quedó el ojo como estructura unisex. A principios del siglo XX, la masculinidad y feminidad se atribuían a las hormonas, mensajeros químicos transportados por la sangre, producidos por las glándulas para el control del comportamiento y de los aspectos físicos. Al mismo tiempo, los médicos estaban diagnosticando condiciones desconocidas con anterioridad y que se calificaban como específicas de razas concretas. El sesgo de algunos de estos diagnósticos era evidente, como en el caso del síndrome etíope de la insensibilidad al dolor, inventado como práctica vía de escape para los propietarios de esclavos en las plantaciones. Otros se basaban en sólidas pruebas de laboratorio, pero se utilizaron para confirmar posturas fanáticas ya existentes. La anemia falciforme, por ejemplo, se asoció a un tipo de células rojas de la sangre deformadas que en aquel tiempo se hallaban en mayor frecuencia en africanos y afroamericanos, negros que en norteamericanos y blancos. La sangre negra quedó ultrajada como sangre mala, peligrosa portadora de enfermedades que amenazaba la supervivencia de la raza blanca a través de los matrimonios mixtos. La ciencia de laboratorio experimentó un crecimiento espectacular en la segunda mitad del siglo XX, afectando para siempre la medicina. En términos generales, las enfermedades y sus curas quedaron definidas no por médicos que examinaban los signos superficiales, sino por investigadores químicos que ponían de manifiesto entidades invisibles. Potentes instrumentos hicieron posible la identificación de organismos microscópicos responsables de enfermedades infecciosas, tuberculosis, cólera, antrax, y la investigación de procedimientos para destruirlos. Las técnicas desarrolladas en el laboratorio se podía probar luego fuera de ellos, de modo que los enfermos quedaban incorporados en las investigaciones organizadas por los científicos de los laboratorios. El diagnóstico se alejó de las camas de los pacientes para recalar en los laboratorios de hospitales, en donde era posible identificar las enfermedades mediante la aplicación de pruebas estándar en muestras procedentes de los cuerpos de personas individuales, que se convertían en anónimos sujetos de examen químico. Los médicos de familia tradicionales se quejaban de que, aunque quizá la medicina se hiciese más eficaz, la atención se centraba ahora en la enfermedad y no en la persona que la sufría. Algunos médicos estaban tan resueltos a analizar enfermedades que pasaban por alto su finalidad principal, evitar el sufrimiento. Esto no solo sucedió en la Alemania nazi, sino también en Estados Unidos. Por ejemplo, un equipo de investigación dejó deliberadamente de tratar la sífilis a sus pacientes, un grupo de hombres negros, un dato significativo, para dedicarse fríamente a observar cómo se desintegraba, para conocer en detalle el desarrollo de las etapas terminales de la enfermedad. Los fisiólogos químicos empezaron a percibir los propios pacientes como laboratorios en miniatura. Para ellos, las enfermedades eran una especie de experimento. En la vida real, explicaban, el funcionamiento normal de un cuerpo enfermo había sido alterado de forma natural e involuntaria. En un laboratorio, la normalidad quedaba también afectada, solo que de un modo artificial y deliberado. Algunos experimentadores probaban sus remedios químicos sobre ellos mismos, como el anciano que declaró sentirse milagrosamente rejuvenecido después de inyectarse extracto de testículo de perro.
Otros seleccionaban voluntarios involuntarios, después de que un joven fuese mordido por un perro. Louis Pasteur le inyectó una vacuna antirrábica no probada, corriendo el riesgo de matarlo, a pesar de que no estaba claro si había sido infectado. A otras personas se les hacía enfermarse en condiciones controladas. Por ejemplo, las sospechas sobre la transmisión de la fiebre amarilla se confirmaron exponiendo a víctimas sanas a mosquitos y observando cómo se ponían enfermas. Pruebas similares se idearon para explorar los efectos de determinadas sustancias químicas en el cerebro y en el sistema nervioso. Cuando las enfermedades no podían atribuirse a invasores externos, como el bacilo de la tuberculosis o un parásito, los investigadores buscaban causas internas. Para comprender qué era lo que no funcionaba, tenían que averiguar qué sucedía en los cuerpos que funcionaban bien, e inventaron todo tipo de instrumental para medir numéricamente las funciones normales del cuerpo. Algunos de estos dispositivos eran mecánicos, pensados para registrar patrones de ritmo cardíaco, respiración y temperatura. Otros eran químicos y medían concentraciones de ácido en el estómago o minerales en los huesos. Algunos eran indoloros, como tomar la presión, mientras que otros eran más invasivos y exigían la toma de muestras de sangre e incluso cirugía exploratoria, a menudo sin anestesia. No es sorprendente que los sujetos de tales experimentaciones fuesen, en general, pobres, negros o internos de instituciones mentales. Estar enfermo pasó a significar desviarse de la normalidad, no del equilibrio de humores habitual del paciente, sino de la normalidad estadística de toda la población. A partir de principios del siglo XIX, esto sucedía en París, los pacientes con síntomas similares eran agrupados en grandes salas de hospital, donde podían recibir un tratamiento colectivo. Contando los éxitos y fracasos de los tratamientos, las enfermedades podían clasificarse sistemáticamente. Los efectos de nuevos fármacos se podían supervisar con detalle y se podían conservar registros para comprobar las características físicas de los enfermos y de los sanos. A medida que los enfoques estadísticos se imponían, los médicos se enfrentaban a enfermedades efectuando medicaciones de cuerpo del paciente con instrumentos científicos, termómetros, estetoscopios, esfiganómetros, y luego describiéndolas en términos numéricos. La novedad residía en el aspecto cuantitativo de este enfoque. Por ejemplo, William Harvey había demostrado la acción del bombeo del corazón a principios del siglo XVII, pero tuvieron que pasar más de 200 años hasta que los médicos empezaron a registrar de forma habitual los ritmos cardíacos con precisión. Las investigaciones químicas de la normalidad permitieron a los médicos aliviar afecciones que llevaban milenios amenazando la supervivencia de las personas. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de la diabetes. Desde la antigüedad, una generación de médicos tras otra había ido refinando su diagnóstico a mediados del siglo XIX, se había limitado su origen hasta localizarlo en el páncreas. El ritmo de descubrimiento se aceleró con el aislamiento de la insulina por parte de los primeros investigaciones fascinados por las hormonas químicas. Los practicantes de la medicina clínica las probaron posteriormente en los pacientes de los hospitales. La siguiente etapa de la historia no es agradable y está manchada por una odiosa lucha de prioridades. Sin embargo, los resultados confirmaron de forma impresionante el poder de la investigación fisiológica y biomédica. Tras la espectacular recuperación de algunos de los primeros sujetos experimentales, la insulina empezó a producirse en masa en la década de 1920 y la diabetes dejó de ser una enfermedad mortal para pasar a ser un estado con el que es posible vivir. El descubrimiento accidental de la penicilina se ha convertido en uno de los mitos más eficaces de la medicina moderna. El argumento es como sigue. Alexander Fleming, un científico escocés, observó que el moho había destruido uno de sus cultivos bacterianos. Dándose cuenta inmediatamente de la trascendencia de este hecho casual, Fleming desarrolló la penicilina, una nueva y poderosa sustancia que revolucionó el tratamiento de las enfermedades. A los chauvinistas británicos les encantaba esta versión de los acontecimientos y durante la guerra, la modesta iniciativa de Fleming para atrapar una oportunidad inesperada vino a simbolizar el coraje de los independientes isleños. Para los historiadores interesados en la precisión, en cambio, este relato cojea, ya que pasa por alto numerosos aspectos mucho menos glamurosos de lo que realmente sucedió.
La omisión de Fleming de informar de sus procedimientos experimentales, un espacio de tiempo de 15 años en el que apenas mencionó la penicilina, las cuidadosas investigaciones de un equipo de Oxford, sin Fleming, y la abundante inversión financiera procedente de fabricantes norteamericanos. En el pasado de la vitamina B12 es también complicado. Antes de que la tecnología se incorporase a la medicina, las mujeres jóvenes con aspecto pálido y apático solían ser diagnosticadas como los médicos con una enfermedad denominada clorosis. Las supuestas causas variaban: virginidad, corsés, exceso de libertad, defecto de libertad, porque la clorosis no solo se caracterizaba por sus síntomas, sino también por la opinión pública sobre el comportamiento correcto de las mujeres. Los curas solían implicarse, las curas, perdón, solían implicar ajustarse a una cierta expectativa y adoptar un estilo de vida distinto. En otras palabras, lo que parecía prescripciones médicas eran en realidad mandamientos morales. A los pacientes de clorosis se les responsabilizaba de haber adquirido esta enfermedad de forma similar a las personas que sufren de diabetes de aparición tardía, a las que en vez de percibirlas como víctimas indefensas de una dolencia hereditaria, se les juzga culpables de ingerir los alimentos inadecuados y ser así los agentes provocadores de su mala salud. A principios del siglo XX, la clorosis prácticamente desapareció, pero no porque los síntomas dejasen de existir, sino porque los investigadores de los laboratorios se habían pasado a la sangre como medio favorito para efectuar diagnósticos. En primer lugar, vino la anemia por deficiencia de hierro, confirmada en el microscopio pero también identificada como una enfermedad de mujeres. La anemia, a diferencia de la clorosis, se representaba como una carga inevitable, una de las diversas dolencias femeninas a las cuales las mujeres con exceso de trabajo y que luchaban por ganarse la vida y cuidar de la familia tenían injustamente que enfrentarse. Las compañías farmacéuticas recibieron con los brazos abiertos el enfoque químico de una enfermedad femenina y lanzaron al mercado un batirullo de tónicos y píldoras de hierro dirigidos al público femenino. Los médicos, en cambio, no estaban en absoluto satisfechos de que unos técnicos que utilizaban elementos invisibles para diagnosticar una enfermedad que anteriormente no existía vinieron a usurpar sus funciones. La contienda se intensificó después de que los expertos de laboratorio identificasen una nueva enfermedad, la anemia perniciosa, menos común y de efectos fatales, y que afectaba tanto a hombres como mujeres. Los farmacéuticos obtuvieron grandes beneficios en la venta de extracto de hígado que parecía funcionar, pero solo a veces, y los médicos se resistían a prescribir productos comerciales de eficacia cuestionable para una enfermedad diagnosticada fuera de su territorio. Aunque se acabó identificando a la vitamina B12 como la sustancia culpable, su descubrimiento estuvo marcado por ideas preconcebidas de género y encodados conflictos entre grupos médicos con intereses encontrados. Prejuicios similares, pero de índole técnica, rodeadas la identificación en un laboratorio de tal anemia falciforme que adquirió la reputación de ser una enfermedad de la sangre negra. Durante el siglo XX, el arsenal cada vez mayor de drogas químicas reflejaba un cambio de actitud hacia la salud. En lugar de contemplar la posibilidad de padecer enfermedades crónicas, las personas empezaron a esperar y exigir vidas más largas y sanas. Los médicos adquirieron un papel sin precedentes. Su objetivo era conservar el bienestar de sus pacientes, no ayudarlos a morir cómodamente. Como parte de esta nueva misión, durante la década de 1960 se llevó a cabo un masivo ensayo clínico sobre una población sana al comercializarse las primeras píldoras anticonceptivas sin apenas pruebas previas. Las mujeres ricas de Europa y Estados Unidos agradecieron esta innovación, pero se convirtieron sin saberlo en sujetos experimentales de un programa de ensayo global. Las hormonas habían supuesto una gran fuente de beneficios desde la década de 1920, cuando algunas de las empresas farmacéuticas que vendían insulina empezaron también a comercializar hormonas sexuales. Desde el principio, el éxito comercial de las hormonas sexuales femeninas fue muy superior al de las masculinas. Durante siglos, las mujeres habían sido definidas en términos de sus sistemas reproductivos y sus problemas, tanto emocionales como físicos, se debían y se les atribuían al útero.
Al principio de la era de la medicina de laboratorio, la anemia se apropió de una parte de esta culpa. Luego los químicos desarrollaron una explicación aún más ingeniosa para el comportamiento de las mujeres, sus hormonas a las que se culpaba de efectuar todos los aspectos de su mente y cuerpo. En la década de 1930, los fabricantes de hormonas sexuales alardeaban de poder tratar con éxito prácticamente todas las enfermedades que afligen especialmente a las mujeres. Y sin embargo, aunque la terapia con hormonas sexuales se convirtió en una especie de panacea cuasi universal, tuvieron que pasar otros 20 años para que se utilizasen para la contracepción, o sea, para utilizar los términos empleados en su primera promoción para el control reproductivo. Control era la palabra clave. La financiación e inspiración inicial para la píldora contraceptiva no procedió del gobierno de la industria química, sino de Margaret Sanger, una feminista americana que pretendía ofrecer a las mujeres la posibilidad de controlar sus propias vidas. A pesar de la enorme oposición a la que tuvo que enfrentarse, finalmente su campaña tuvo éxito, cosechando el apoyo de partidarios de la eugenesia y de la planificación de la población, que intentaban mejorar la sociedad y reducir los índices de natalidad. Aunque en aquel momento se consideró aceptable, el programa de ensayo estaba lejos de cumplir los estándares modernos y puede incluso parecer ridículo. Para evitar el antagonismo moral y legal contra la concepción, los experimentos se llevaban a cabo de forma clandestina, con el pretexto de problemas ginecológicos. Al principio, los médicos probaron las hormonas sexuales en mujeres que estaban recibiendo tratamientos por infertilidad y luego efectuaron un ensayo infructuoso en un hospital mental, en el que los sujetos masculinos se quejaron de que el tamaño de sus testículos se estaba reduciendo. El proyecto se trasladó después a Puerto Rico, que se convirtió en todos los efectos en una isla laboratorio, hasta que muchas mujeres dejaron el ensayo decepcionadas de los frecuentes exámenes físicos y los extenuantes efectos secundarios. Preocupados por el pequeño tamaño de la muestra, los investigadores decidieron ser creativos, informando de los resultados por ciclos menstruales en lugar de por mujeres individuales. Incrementaron de forma espectacular el tamaño aparente de su base de datos. Aunque según los estándares actuales, los ensayos pueden parecer poco rigurosos, en 1957 la píldora se probó en los Estados Unidos, aunque camuflajada por tratamientos para desórdenes menstruales. Todo el mundo sabía qué eso significaba. 2 años más tarde, 500.000 de mujeres norteamericanas estaban utilizando la píldora como método anticonceptivo y la demanda se extendía con rapidez entre aquellas con los recursos suficientes para podérsela permitir. Al final, el fármaco se estaba probando a gran escala, si bien los conejos de Indias eran involuntarios. Para garantizar el efecto de la píldora al principio, se recetaban dosis masivas, que conllevaron la aparición de diversos tipos de efectos secundarios. Aunque los investigadores utilizaron estos hallazgos para cambiar la formulación, algunas de las primeras usuarias sufrieron efectos graves e incluso llegaron a morir, expoliando las protestas feministas sobre la manipulación de la jerarquía médica opresiva. Aún así, las ventajas parecían ser claras y medio siglo más tarde, más de 70 millones de mujeres ingerían con gratitud una píldora al día. Por primera vez, los médicos recetaban medicamentos para los sanos, no para los enfermos, y en grandes cantidades. Esto diferenciaba esencialmente la píldora anticonceptiva de los tratamientos hormonales destinados a compensar los problemas de funcionamiento de los órganos. La insulina, por ejemplo, remedia la diabetes para compensar la incapacidad del páncreas de un paciente para producir de forma natural, mientras que la píldora es más bien una droga de diseño que se consume por comodidad, no por necesidad. Igual que la insulina salva vidas, se han desarrollado otros medicamentos hormonales para mejorarla, como los que aceleran el crecimiento o reducen las manchas. No es difícil pasar la terapia médica a la mejor cosmética. Visto de este modo, el ajuste hormonal representa una tercera forma de eugenesia que no es positiva ni negativa, sino que promete mejorar a la población convirtiendo a los individuos en ejemplares deseables ajustados a la norma. La posibilidad de que una persona haga realidad sus sueños mediante el consumo de sustancias depende de dónde viva y de lo rica que sea, y también depende del género.
Para la píldora femenina, tuvieron que pasar 40 años entre la inspiración inicial y su modesto lanzamiento. En cambio, en la década de 1990, la Viagra pasó como una exhalación por los comités de examen en unos meses, impulsada por las empresas farmacéuticas y su agresiva comercialización.